¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Desde la fría Monterrey los saludo en esta ocasión y soy Ricardo Marcos. Como es costumbre en este podcast a dos voces me acompaña mi amigo José María Álvarez, que se ve más primaveral que yo, así que pues me da mucho gusto en saludarte, querido José María, y pues bueno, aquí estamos arrancando un podcast más, de a dos voces. Gracias, Ricardo. Sí, desde que te vi muy abrigado, imaginé, sobre todo porque tengo muchos amigos en Monterrey y gente que sigo en Instagram. Entonces, pues los vi muy friolentos hoy en la mañana. Y aquí pues estamos ciertamente templados hasta este momento. Así que una de las cosas que más lamento yo por no solo la Ciudad de México, sino por mi país y sobre todo ustedes en Monterrey es las bajas lluvias que hubo este año. A mí me encanta ver llover, como dicen, es que decía una amiga mía, ¿por qué la gente se tapa la cabeza cuando llueve? Que se tapen los zapatos, eso sí se te echan a perder. A mí no me importa, yo me mojo los zapatos, lo que sea, es una de las cosas que más disfruto, ver llover y sentir la lluvia y sobre todo cuando hay naturaleza alrededor, verla reverdecer. Y pues ahorita tengo el jardín aquí de casa, pues más o menos seco, entonces pues, pero en fin, la cuestión es de que bienvenidos a todos que están aquí con nosotros en A Dos Voces y pues ojalá y sigan recomendándonos, sigan compartiendo nuestros podcasts, tanto en Spotify como en YouTube. Y pues se agradece muchísimo que también revisen la biblioteca, Ricardo, la biblioteca de los programas, si se les fue alguno, si quieren volver a ver a otros, si tienen dudas en qué segundo y qué milisegundo dijimos tal o cual cosa, adelante, ahí está toda la biblioteca de los podcasts. Bueno, quiero aprovechar como siempre con los agradecimientos parroquianos del inicio de cada programa. A nuestra amiga Mayela Villarreal, por cierto, oboísta, maestra de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos dejó ahora recientemente un mensaje porque acaba de ver nuestro podcast de Leopold Stokowski, que fue uno de los primeros que hicimos. Y me Uh da -huh. mucho gusto que pues ahí haya este gusto del descubrimiento de las obras. Agradezco a quienes nos dejaron mensajes respecto a Alexander Nevsky de Prokofiev y de los ballets de Leo Delibes, que fueron nuestros dos últimos podcasts. Y pues de pronto hay melómanos, José María, que se encuentran por primera vez con Delibes, por ejemplo, con Prokofiev, y la verdad eso es emocionante. Yo no lo veo definitivamente aquí como, pero ¿cómo no conocían Copelia? No, 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 no. Qué bueno que haya estas experiencias maravillosas que algunos nos llegaron más temprano, tempranas en algunos casos, pero pues de eso se trata, creo yo, la vida y el amor a la música clásica es dejarnos llevar, ir descubriendo, ir haciendo también nuestros gustos personales, que no siempre van a ser totalmente compatibles con los demás. De pronto a nosotros nos van a encantar algunos compositores que a lo mejor a otros no. De pronto algunas obras vamos a trabajar en entenderlas y empezarlas a amar, pero cuando finalmente se da ese momento es un momento gratificante. Entonces no hay reglas realmente en ese sentido para la música clásica. Y pues bueno, quería comenzar diciendo un poco esta cuestión, José Manuel. Sí, Ricardo, y sobre todo, yo creo que lo mismo pensarás tú, el hecho de hacer esta actividad, este podcast para nuestras amigas y amigos, también nos ayuda a nosotros porque conocemos cada vez más, no significa que tengamos la piedra filosofal abajo de nuestro colchón. De siempre probablemente son obras que hemos escuchado, que hemos trabajado, pues vaya en el aspecto de la investigación y la musicología, pero hay veces que pues nos ponemos a investigar, nos ponemos a, descubro cosas de ti, tú descubres cosas de lo que yo digo, y de eso se trata, el conocimiento es infinito, así que pues bienvenidos a seguir descubriendo más de la mejor música y tanto Ricardo como yo también aprendemos mucho y por eso es que los instamos a que nos dejen sus comentarios. Siempre algo que nos digan nos hará reflexionar y nos hará aprender más para el futuro y hoy pues regresamos, ahora que estás allá tan tapadito Ricardo, pues regresamos a Inglaterra que además me gustaría decir
en el podcast de hoy, me gustaría decir que siempre, Ricardo, no sé pues, qué opinión tengas tú, pero siempre la gente dice Inglaterra y piensa en un lugar con neblina, frío y lluvioso. Si fueran a Londres en julio, que sí, que caen unas tormentas impresionantes, pero nada más pongan la mano y van a ver que el agua está tibia, o sea, ni siquiera está fría del calor que hace. Y sí me gustaría decir, porque he reflexionado mucho en eso, esa imagen que tenemos nosotros de probablemente el siglo XVIII, el siglo XIX, no es tanto la neblina, que sí, de repente se provoca por el choque, los choques de las masas de aire. Digo, yo no soy experto en el tema, pero eso lo aprendí especialmente allá, pero es por la cantidad de chimeneas que había en las ciudades inglesas. Se generaba tal cantidad de humo que por eso estaba todo lleno de neblina, pero es humo, no es niebla. Así que quitémonos un poquito esa idea de que Inglaterra, paraguas, bueno, sí, siempre hay que llevar un paraguas en la mochila, pero no es el lugar, este clima inglés que hace frío y está nublado. No, no. Es más, yo pasé varias navidades en Londres con el sol, claro, a lo mejor 5 grados centígrados, pero con el sol a todo lo que da, el cielo esplendoroso azul. Así que empecé con eso, con esa pequeña leyenda de que Londres tiene que ser a fuerzas así. Quienes hayan ido al Hyde Park precisamente en verano se van a dar cuenta que a todos los londinenses casi semi-encuerados ahí disfrutando del sol. Así que bueno, esas son las realidades, aunque yo debo decir que en el viaje que hice para ir a vivir a Barcelona por un año, hicimos parada en Londres y ahí sí que nos tocó una neblina tremenda aterrizando en, en el aeropuerto de Londres, en Heathrow. Así que, pues sí, de vez en cuando, aunque era otra época, en este caso otoño, que es la época en donde más te podrías encontrar, de hecho, la neblina londinense, pero tiene razón José María. Sin embargo, bueno, estamos regresando a este maravilloso país para encontrarnos con un gran enigma, un enigma musical y con el que es pues el compositor que marca el renacimiento de la música clásica inglesa después de un periodo de atontejamiento, podríamos decir, en donde también es cierto que había algunas figuras previas a Edward Elgar, nuestro compositor de hoy. Yo no quisiera tampoco ser así totalmente descalificador de Hubert Parry o de Charles Stanford, que de hecho tienen música que valdría la pena escuchar en algunos casos, pero me parece que el talento de Elgar es superior a lo que vino antes en el siglo XIX. Un compositor que además pues le abre las puertas al romanticismo tardío en su país y que pues provocó que hubiera interés en su música incluso por músicos extranjeros. El propio Hans Richter, el gran director de orquesta alemán, decía sobre la obra que hoy vamos a hablar, precisamente las variaciones sobre un tema original, Enigma, o las variaciones Enigma, que era una obra maestra. Entonces, bueno, con estos ingredientes previos a este Inglaterra, nos encontramos además, José María, con un hombre de algunas paradojas, ¿no? Es increíble que Elgar, que nació en Worcester, o en esa zona, que creo que está bien pronunciado, y si no, corrígeme tú, antes de que me den algunos macanazos ahí nuestros amigos, pero él venía de Worcester, o sea, vamos a decir, de la campiña inglesa, y era además católico, y paradójicamente se va a convertir en el primer compositor del imperio anglicano, ¿no? De estas paradojas que nos encontramos a lo largo de la historia. Pero un hombre fascinante, además a veces con ciertas inseguridades, le costó mucho empezar a establecerse como compositor, tuvo que estar dando clases, dirigir orquestas menores, pero lo que sí es que era un talento excepcional, José María, porque él nunca tuvo, vamos a decir, estudios muy formales de música. Su padre era músico y como que lo impulsó a este mundo de la música
El joven Elgar tocaba el órgano, el piano y el violín, o sea, y después las enseñanzas de su padre las continuó él, pues a través casi de un proceso de autoeducación. Fue autodidacta en gran medida, ¿no? Y es increíble a lo que finalmente llegó a desembocar. Sí, un compositor muy interesante, Elgar, por todo lo que tú has dicho, y la calidad de su música, ya lo hemos dicho aquí, no suena netamente inglés, aunque obviamente sí, él exalta los valores nacionales de su patria, especialmente en obras como sus marchas, Pompa y Ceremonia. Otra anotación al margen, no es pompa y circunstancia, porque el título original en inglés es circumstance, pero agarren un diccionario inglés-español y verán que circumstance significa ceremonia, no circunstancia. Así que bueno, a todos se nos va con el pompa y circunstancia o la caballería rusticana, ¿no? Luego sí pasa la gente que dice la caballería rusticana cuando no tiene nada que ver con los caballos. Pero empezando con esa serie de 5 marchas extraordinarias y otras, además de que él es uno de los primeros que reaviva el formato del oratorio inglés que había acuñado Henry Purcell y que definitivamente vio la gloria con Händel cuando él se fue a vivir a Inglaterra. Pues sus oratorios, Caractacus, por ejemplo, El sueño de Geroncio, son grandes obras que finalmente, como tú dijiste al principio, rompen esa jetatura de la música inglesa y donde finalmente todo empieza a florecer de una manera estupenda. Todas esas son monumentos artísticos importantes para los ingleses y que han trascendido fronteras, a diferencia, por ejemplo, de Vaughan Williams, que ya hemos hablado aquí, que de repente le cuesta a la gente en varias latitudes escuchar la música de Vaughan Williams o aceptarla. Elgar sí es muy aceptado y sí es muy tocado en todo el mundo. Y bueno, tú lo dijiste, además de que fue un músico que definitivamente cambió la música inglesa, él y la música europea también. Él era un personaje que tenía intereses muy diversos. Y en esto tiene que ver mucho la obra de la cual vamos a platicar hoy, que son las variaciones Enigma. A él le gustaba todo lo que tenía que ver con la criptografía. También en la decodificación de mensajes, le gustaba hacer crucigramas, los juegos de palabras, y es muy curioso porque también era un hombre que gustaba de hacer miles de otras actividades, ir de pesca, caminar por el bosque, montar a caballo, en fin, muchas cosas de las que él disfrutaba era la vida en sí, como bueno, lo platicamos alguna vez tú y yo acerca de Saint-Saëns. Saint-Saëns también, vaya, hasta caricaturista era el hombre. O sea, había estos artistas que se dedicaban a hacer muchísimas otras cosas. Es más, Ricardo, eh, el himno del equipo Wolverhampton de Inglaterra lo hizo Elgar. Nadie lo sabe, pero lo escribió Elgar y hasta la fecha aparece el himno. Si tú lo buscas, no aparece el nombre del autor, pero Elgar, que era gran fan del Wolverhampton, del equipo de fútbol, en donde milita un mexicano, por cierto, Raúl Jiménez se llama, es precisamente lo Que escribió va al Elgar, mundial, por cierto, que va al que va al mundial. mundial. Exactamente, mucho éxito a los muchachos que van al mundial. Y por cierto, hay que decir, un alumno mío, ahora que dijiste del mundial y de Inglaterra, un alumno mío de locución que adoraba desde niño Inglaterra gracias a los Beatles, vive allá ya desde hace varios años, es un estupendo locutor de deportes y justo ya pues ya está ya en el Mundial pues para hacer sus transmisiones a través de Paramount Plus. Ya hice todo el comercial. Pero bueno, Elgar hizo el himno del Wolverhampton porque él era hincha del Wolverhampton. Así que todos esos intereses y lo que encontramos en esta partitura pues son también el gran valor que Elgar le da a la amistad y a las personas que él consideraba muy cercanas a él, Ricardo. Hoy, ingredientes muy,
muy interesantes para precisamente esta obra musical. Quiero hacer también aquí un paréntesis de dedicar, si me lo permites, también este podcast a mi tío Rodolfo Marcos Turnbull, que es un gran elgariano. Siempre teníamos estas discusiones. Yo un poco más hacia Vaughan Williams, pero él siempre entusiasta elgariano. Y tiene razón también, porque tiene unas maravillas Elgar y esto también ha provocado que yo también me ponga a escuchar más la obra de este compositor. Entonces, bueno, en este sentido, primeramente tendríamos que ir a 1889, cuando Elgar contrae nupcias con Alice Roberts, una mujer maravillosa que además era escritora, una persona cultivada y que se convirtió en motor e impulsor de la carrera de Elgar, sobre todo porque Elgar también tendía a tener estos momentos que a veces tienen algunos artistas, medio de depresión y de inseguridad respecto al valor del propio arte o de la propia obra. En 1889, sin embargo, en estas épocas, vamos a decir, de Elgar, en las cuales sobrevivía de diversas formas en torno al mundo de la música, dando clases, etcétera, regresa a su casa y, como era usual, comienza a hacer improvisaciones en el piano. Y como que le empieza a salir un temita y empieza a jugar con su esposa, con Alice, a decirle, mira, ¿cómo tocaría nuestro amigo fulanito este tema? Ah, sería ta, 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 así. Oye, ¿y cómo verías tú a nuestra amiga? No, pues sería así. Y entonces Alice le dice a Elgar, oye, esto es algo, esto es algo poco común. O sea, esta idea que traes está interesante. Trasládala ya a una obra, ¿no? Y podríamos decir que ese es como la génesis inicial de las variaciones Enigma. Y pues este tema es bello, es un tema muy bello y lo vamos a ir viendo trabajando a lo largo de 14 variaciones en una obra además que está muy bien estructurada, muy bien hecha, de alrededor de más de 30 minutos de duración aproximadamente. Y sin embargo, José María, y aquí es donde van a empezar un poco las especulaciones y cuestiones en torno a esta obra, el tema misterioso no es el tema de la obra, no es el tema principal de la obra. Lo que nos vamos a encontrar es que va a ir apareciendo fragmentos en cada una de las variaciones de otro tema, que pues ese es el tema enigma, el tema que, ah caray, ¿y de qué tema es? Porque el propio Elgar decía pues que es un tema muy conocido, que es un tema muy popular, pero nunca quiso decir, evidentemente, pues cuál era ese tema evidente. Y el secreto, pues se lo lleva a la tumba. Sí, y nadie sabe y nadie sabrá, honestamente. En alguna ocasión yo oí a alguien decir que el compás 6 de la variación 4 más el no sé qué, más el 12 más el esto, nos da Mozart, supuestamente. Pero qué de Mozart, tampoco nadie lo sabe. Pero en fin, lo interesante, como tú dices, de esta obra es que nos llena de alguna forma esa pasión por escucharla y por tratar de descubrir algo nuevo en música muy hermosa. Definitivamente es música incitante, es hermosa, es nostálgica en muchos sentidos. Y vaya, hay muchas cosas que sí son muy obvias y que están hasta apuntadas en la partitura, pero hay otras que no y que se han ido descubriendo, eso sí, al paso del tiempo, porque Elgar sí dejó algunos papeles regados ahí en su escritorio y que se han ido, bueno, se han revelado algunos de esos secretos que vienen en las variaciones Enigma, aunque en realidad lo que tú dices, todas esas microsecciones que aparecen regadas por todas partes supuestamente tienen que hacer un rompecabezas para el más hábil de los escuchas y ahí se descubre el enigma. Entonces, pues bueno,
Por eso es interesante la obra, pero como no sabemos exactamente, bueno, ya lo mencionaste, pero ni siquiera sabemos para dónde apunte ese enigma, pues lo que sí me gustaría decir es que Elgar mismo dijo que había bosquejado para su esparcimiento y el mío las idiosincrasias de cada uno de los 14 amigos míos que aparecen en esta partitura. No necesariamente músicos, pero esto es un asunto personal y no necesita ser mencionado en público. Las variaciones deben quedar únicamente como una pieza musical. En estas variaciones he descrito a estos personajes como si estuvieran en una fiesta y los he descrito pensando en lo que podrían haber pensado en un momento como ese. Así que, bueno, lo primero que se escucha, Ricardo, amigos, es a Alice Elgar o Caroline Alice Elgar, la esposa del compositor, que si hay que decirlo, tal era su apego en pareja que cuando murió Alice, Elgar decidió no volver a tocar o no volver a escribir una sola nota musical más. Algunas cosas únicamente fue lo que hizo, algunos pequeños arreglos, pero él pasó los siguientes años de su vida, que pues en realidad le sobrevivió 14 años a su esposa sin dedicarse más a la música y sí vivir del éxito que ya había obtenido gracias por las variaciones Enigma que fueron estrenadas y lo voy a puntualizar así, el 19 de junio de 1899, justo 10 años después de este ejercicio que tú mencionabas entre Alice y su esposo Elgar en su casa de empezar a jugar con esas variaciones. Así que a partir de ahí es cuando repunta la carrera de Elgar y empieza su reconocimiento no solo nacional, sino en todas partes. Así que, bueno, pues ese es la primera variación que está dedicada a su esposa. Y por cierto, ahorita me acabo de acordar que por ahí tengo mi partitura de las variaciones Enigma y vienen algunas anotaciones también interesantes, pero te doy la palabra, Ricardo. El tema original es un tema tentativo, o sea, es un tema sinuoso, muy, muy bello, eso sí, muy sutil, de ciertos cambios. Y esta primera variación, la de Alice, eh, pues obviamente le deja el lugar de honor, ¿no? La primera variación dedicada a su querida esposa. Curioso, porque es una variación, José María, pues que al principio es como misteriosa, o sea, Uh -huh. es una variación que sin embargo va llegando poco a poco a un pico de apasionamiento tremendo, ¿no? Y en donde pues quizá está reflejando algunas de las características de ella o de los sentimientos que Elgar sentía por Caroline o Alice Caroline Roberts. Hay que decir que eh, era la otra parte del enigma de esta obra. O sea, por un lado hay un tema enigmático el que decíamos que nadie sabemos cuál es exactamente, pero el otro enigma era precisamente quién era cada uno de los personajes que están retratados en las variaciones. Ahora, no son retratos a veces, vamos a decir, fisionómicos, sino más bien, en algunos casos, Elgar trata de reproducir la risa o el temperamento de sus amigos. A veces lo relaciona con los instrumentos que llegaban a tocar, porque algunos de estos amigos eran músicos. Entonces vamos a ver toda una serie de elementos muy interesantes, pero lo que sí es que esta variación bellísima, la primera de ellas de Alice, y que pues básicamente es una variación apasionada, o sea, afectuosa y con un cierto misterio al inicio de esta variación. Así es, y después sigue, digamos, prácticamente eh, sin no hay Quiebre. espacio, digamos, exactamente se me fue la palabra, sin interrupción, viene la otra variación que está a un colega de Elgar en la música de cámara, Hugh David Stuart Powell, y que bueno, sigue un poco este ambiente un poco misterioso, un poco nostálgico, que sí se siente noblemente inglés de estas dos primeras variaciones, y que bueno, eso es lo que escuchamos al inicio.
y después cambia ya un poco con una música un poco más juguetona, que está dedicada a un actor amateur que pues era pues, muy bueno en la actuación y que también era un gran cantante llamado Richard Baxter Townshend. Así es, y esta variación es bellísima con el clarinete también muy juguetón. Y aparentemente lo que Elgar trataba de retratar en esta variación era el rango de voz de Townsend, que cuando se animaba y hacía reír a la gente, empezaba a elevar el, pues el tono de voz. Y la variación nos retrata perfectamente esto, ¿no? Ahora que he estado escuchando la obra Conciencia, José María, me quedé pensando cómo me hubiera gustado conocer a algunos de estos amigos o amigas de Elgar, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos, pues parece que eran grandes personajes. Y esto nos lleva a una variación turbulenta, que es nada menos que la de William Baker, que aparentemente era un hombre impulsivo, de carácter fuerte, y lo que trata de retratar aquí Elgar en esta pequeña variación es, pues llega Baker, saluda a los amigos, dice los planes de hoy son estos y vámonos, se va y cierra la puerta con un portazo, ¿no? Lo cual, pues en cierta forma nos indica que era un hombre así, más a lo mejor más rudo, de menos modales ingleses, por así decirlo. Ujú. Aparece anotado como Elgar como un fuerte caballero inglés, así precisamente. Eso es como lo... Y la música, pues sí, es muy vigorosa, de hecho son variaciones más o menos breves, especialmente esta, pero pues en muy poco tiempo nos dan esa gran impresión de este personaje y luego viene una de mis variaciones o quizá la variación favorita mía, que es, hay que decir, Ricardo, que aparecen en la partitura los movimientos o cada una de las variaciones aparecen con las, las sílabas, o bueno, no, las... Ahí se me está yendo mucho el avión hoy, ¿qué me está pasando? Pero bueno, aparecen, por ejemplo, la primera variación, que es de Caroline Alice Elgar, es C-A-E. Después viene H-D-S-P, que es Hugh David Stuart Powell, RBT, Richard Baxter Townshend, WMB, que es William Meath Baker, y la que sigue, que digo que es mi favorita, que me encanta esta variación, no sé por qué, es RPA, Richard Penrose Arnold, que fue hijo del poeta Matthew Arnold, un gran amante de la música, según lo anotó Elgar. Bueno, y aparentemente el discurso aquí o el diálogo con Arnold es de carácter profundo, filosófico, la música definitivamente nos retrata eso. Sin embargo, curiosamente, a pesar de ese discurso filosófico y esa seriedad, Arnold tendía, cuando había algunos momentos de diversión en la conversación, a irrumpir con una risa nerviosa sus discursos. Y esto también lo retrata la música, o sea, esa parte que temática o transformación temática del tema que se nos aparece expansivo, meditativa, de pronto tiene ahí algunos cambios, pues de ánimo, ¿no? En este sentido. Pues sí, la invitación para nuestras amigas y amigos de que traten de escuchar esta obra y de alguna forma, si lo pueden hacer en paralelo a nuestro podcast, poniéndole pausa e irse a alguna plataforma e irlo escuchando para que vayan sabiendo de qué platicamos. Sí, saben todos, y digo, lo sé yo principalmente, que canto horrible, pero el tema es tan noble como empieza esta variación. Y esa parte que tú dices de como esta interrupción como de risas o más bien como de estar a gusto entre amigos. Pa pa pam, pa pa pi pa pam, pa pa pi pa pam, pa pa pi pa pam, pa ya pa pam, pa pa pi pa pam, como que cambia y otra vez regresa al ti, esa conversación, ese soliloquio
fantástico. Por eso yo creo que es una de mis variaciones favoritas, aunque otra que me gusta mucho oírla y subirle al volumen vendrá un poquito más adelante, pero después de ello viene Isobel, así se llama, no vienen las letras de la persona, así se llama con Y, Isobel. Isobel, que en este caso era una violista, la música se vuelve más tersa, vamos a decir, un poco más en el sentido tradicional femenina, eh, y muy encantadora, vamos a decir. Es una variación también corta que da paso a una que a mí me gusta mucho, pues es de las variaciones estas fuertes, exuberantes, que es la de Troit. Troit era un amigo también de Elgar, Arthur Griffith, arquitecto, y además que era un pianista aparentemente muy impulsivo, no muy fino, y la música nos parece ilustrar, o a mí eso me pareció, a Troit trabajando el teclado y el piano y pues con eh, cierta rudeza, ¿no? Así es como se escucha esta variación que además es de gran vitalidad y en donde los timbales también tienen una parte muy interesante, ¿no? Ahí punteando a la música de la orquesta. Sí, de hecho, así empieza el movimiento, tadrán, tan, tadrán, tan, tadrán, tan, en los timbales. Esta es otra de mis variaciones favoritas. A mí me encanta. Pues sí, de repente escuchamos como ese carácter atropellado y bueno, intentando tocar el piano porque era arquitecto, no músico, pero hacía su esfuerzo. Lo que aparentemente aquí se está tratando de pintar musicalmente es una tarde en que él y Elgar los atrapó una tormenta en medio del campo y tuvieron que correr a guarecerse de la lluvia a las puertas del hogar de otra amiga de ellos, que es Winifred Norbury, que curiosamente aparece retratada en la siguiente variación. Que fíjate que ahora que dices eso, también me puedo imaginar esa escena de tormenta con los timbales y ellos dos apresurados corriendo, tratando de encontrar refugio, pero a la Y el vez final del también, movimiento, perdón, el final del movimiento es como el portazo de la casa. Ya estamos, tadrantán, ¿no? Como que ya estamos a salvo, se cierra la puerta y cuál tormenta, ¿no? Perdón que te interrumpí. sí, bueno, y llegamos a esta octava variación, la de Winifred Norbury, que era una amiga encantadora, graciosa, y pues que lo recibe, y ahí obviamente la música reposa un poco más, ¿no? Eh, Sin embargo, va a dar paso esta a una variación maravillosa que a mí también es una de mis favoritas, que es la número 9, Nimrod. Nimrod era uno de los amigos personales más cercanos a Elgar. Se nota aquí también el afecto que puede llegar a haber, ¿no? Entre dos grandes amigos. Eh, es una de las variaciones más famosas. La música nos describe un paseo en la noche donde Jäger, August Jäger, que además ahí está el juego del nombre de esta variación. Nimrod era ese famoso cazador bíblico y Jäger significa cazador en alemán. Entonces, en este sentido, ahí está la relación. Pero él era como una de las voces de la conciencia de Elgar, el amigo que estaba ahí detrás de él en los momentos más terribles o más difíciles, y el que le dijo, oye, ve también a Beethoven, cómo se sobrepuso a las adversidades, pues tú también lo tienes que hacer y tienes la capacidad, ¿verdad? Y por supuesto pues es una variación llena de afecto, José María. Ujú. Sí, brevemente debo decir la variación anterior, WN, Winifred Norbury, ella era la secretaria de la Sociedad Filarmónica de Worcester. Por eso es que tenía este apego con Elgar. Y definitivamente Nimrod es una de las piezas más famosas y más hermosas de todo el repertorio musical, quizá en el siglo XX, porque bueno, se estrenó el último año del siglo XIX, pero
de la historia de la música, vaya. De hecho, ahora recientemente, cuando murió la reina Isabel II, sabemos, o quizá muchos no lo saben, la Orquesta de Filadelfia se encontraba pues a punto de tocar un concierto en el Festival de la BBC, de los Proms, en el Royal Albert Hall. Y pues fue cuando les anunciaron que se tenía que cancelar el concierto y lo único que la Orquesta de Filadelfia tocó para la gente que estaba ahí presente y pues en homenaje a la monarca y por supuesto como en señal de luto fue el himno, el God Save the Queen todavía, y Nimrod de Elgar. Eso fue lo único que tocó la Orquesta de Filadelfia en ese momento tan terrible. Pero nos refiere a muchas cosas esta música. Efectivamente, se cita de una manera también un poco velada un movimiento de la sonata patética de Beethoven, justamente por lo que tú decías, por ese querer ser ese luchador en la vida y en el arte como lo fue Beethoven. Y este hombre, Jaeger, pues era uno de los más cercanos justamente de Elgar. Decía Elgar, ardiente y mercurial, como el carácter y temperamento de Jagger. Así es este Nimrod, una pieza verdaderamente fenomenal. Y luego, pues viene otro personaje que también da mucho de qué hablar, y yo no soy chismoso, pero viene Dorabella, que hace un contraste con el Nimrod que es tan intenso y tan lleno de emoción y de amor y de fascinación. Viene Dorabella, que era Dora Penny, que hablaba con pausas, decía Elgar, hablaba como dudosa y un poquito con pausas, y esto se puede escuchar en la música también. En los alientos de repente se oye tran, tran, ya ta ta ta, ya ta ta ta, ya ta ta ta, como que no, es una Y parte como como que risa también, algo de es risa, sí. tran, tran, ya pa pa pa, ya pa pa pa. Es muy curiosa, pero sabio Elgar, después de esta gran monumento a la amistad que es Nimrod, pues nos da esta relajación con una parte ciertamente más tranquila, muy sonriente, y luego pues viene otro tipo de tormenta en otra de las variaciones. Nos encontramos a George Sinclair, organista amigo de Elgar, pero aquí jugando con su bulldog, Dan. Esta variación es una maravilla y curiosamente podemos escuchar al perro en el fagot y aquí está Elgar recordando quizá, no sé si consciente o inconscientemente, que precisamente Haydn ya había utilizado al fagot para pintar a un perro en las estaciones, precisamente en una de las áreas de otoño. Y, y pues la escena se nos pinta muy vivamente, ¿no? Aparentemente Sinclair está ahí entre jugando con su perro, medio paseándolo, pues ahí está el perro como olisqueando, ¿no? Eh, los motivos en el fagot nos parecen, ¿no? Ta, 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 ¿verdad? Parece como si el perro estuviera ahí tras una senda de olfato, ¿no? Y también después cuando ya crece digamos, el paseo con el perro que se llamaba Dan, pues se escucha la tuba, que además es una parte súper virtuosa al tempo que lo tome el director, que luego lo toman muy furioso. El tempo, se escucha la tuba, o sea, es un tour de force este movimiento, como muchos de las otras variaciones en esta obra, que también eso es lo que hay que decir, no solo es cómo devela o cómo pinta a sus amigos, sino el virtuosismo orquestal que imprime Elgar en muchos instrumentos, como por ejemplo aquí la tuba, los timbales en las secciones anteriores. En fin, es una obra orquestal muy virtuosa. Y bueno, después sigue B de burro, GN, Basil G. Nevinson, que era un chelista y también era un gran colega de Elgar en la música de cámara, y justamente empieza así esta variación con un breve solo de cello y después lo retoma toda la sección de los violonchelos. Y sí, aquí definitivamente hace un homenaje al instrumento que tocaba el amigo y es una muy bella variación
que pasa, sin embargo, a uno de los momentos más enigmáticos. Esta variación a mí en lo personal también me gusta mucho. 3 asteriscos. No, 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 no triple X, ¿eh? Pero 3 asteriscos porque no sabemos quién era, pero aparentemente era una mujer y está relacionada con un viaje, porque aquí hay otra cita también en esta variación, José María. Una cita, la obertura, eh, Mar tranquilo y viaje próspero de Félix Mendelssohn Bartholdy. Y pues es una variación que sin embargo tiene también ahí algún momento de turbulencia en la parte central, ¿no? Algo muy, muy curioso porque pues la persona no estaba en ese momento ahí o estaba en un viaje y pues de aquí salen también muchas conjeturas, ¿verdad? Ujú. La mujer aparentemente es Lady Mary Ligon. Así se llamaba probablemente esta mujer que era amiga, como tú ya lo dijiste, de Elgar. Estaba de viaje hacia Australia cuando Elgar estaba escribiendo esta música y por eso aparece la cita de Mar Tranquilo y Viaje Próspero, pero eh, si se escucha con atención, cuando aparece la cita en el clarinete, se oye en los timbales un redoble muy fino, casi imperceptible, pero no se toca con las baquetas con la parte suave, se toca con la parte dura y que hace esta sensación como prrr, que según esto es como la impresión del sonido del barco de vapor en el cual iba la mujer, Lady Mary Ligon. Entonces tiene muchas cosas muy bonitas, o sea, cuando uno escucha el clarinete y de repente en lo bajo se escucha este pequeño redoble de timbal como si fuera el barco de vapor, a mí me parece algo genial. Y bueno, amiga, ¿por qué no puso por qué nada más puso los asteriscos? Solo Elgar lo supo, probablemente la esposa Alice también lo sabía, pero en fin, hay otro, por ahí vamos a revelar en un momento más otro misterio, pero el que no es misterio es EDU, Elgar mismo, o sea, muy a la Richard Strauss, él tiene que poner, aquí estoy yo, y yo soy, pues, esta música señorial, absolutamente llena de majestad, así te tiene que terminar la obra, muy straussianamente, como diría yo. Pero interesantemente aquí, un final que tiene esa grandeza inglesa, vamos a decir, y que además, hasta en ciertos momentos, parece como si pudiera desembocar en una marcha de pompa y, como dijiste tú, José María, para no decir circunstancia, Ceremonia, ceremonia. ceremonia. Me lo tengo yo que grabar porque soy de los que he estado mal con el nombre, pero tienes toda la razón. Pero no es así, porque además vamos a encontrar dos citas que evidentemente son, desde el punto de vista a lo mejor afectivo, las dos personas más importantes para Elgar. Por un lado está Alice, va a volver a citar este tema, que es la primera variación, y también Nimrod, su amigo Augustus Jäger, de la novena variación. Ahora, también es cierto que hay otros subtextos a veces en esta música, José María. Biógrafos apuntan a ciertos amoríos de Elgar, ¿no? Por aquí, por allá. La parte que decías que no quieres hacerlo de chisme, pero pues es una realidad. Aunque me parece que en las variaciones Enigma pues no podía quedar esto tan patente a menos que realmente Alice supiera abiertamente pues de estas excursiones de Elgar, ¿no? Me parece que todo debe de quedar finalmente en una obra dentro del decoro inglés y las cosas que ocurren en otras alcobas pues quedarán ahí esparcidas, pero lo que sí es cierto es que pues tenemos ciertas indicaciones muy interesantes de subtextos a lo mejor afectuosos respecto a ciertos personajes. Aquí está uno de ellos. Lo tuve que imprimir para que ustedes lo vean. Aquí lo tengo. Miren nada más. ¿Qué dice? Pues quién sabe. Es un mensaje encriptado que al paso de los años se encontraron entre los papeles de Elgar asociado este mensaje a la partitura de las variaciones Enigma.
Esto del final es la firma encriptada de Elgar, pero todo este mensaje dice lo siguiente: quiero que me vuelvas a hacer eso que me hiciste anoche. Atentamente, E. ¿Quién fue? Ya no es enigma porque se los voy a decir. Dorabella. Ah, Dorabella. A Dorabella le escribió esto, que yo creo que ni Dorabella lo sabía interpretar, pero eso es lo que le decía en su mensaje a una de las personas que aparece retratadas en estas variaciones. Quiero que me vuelvas a hacer eso que me hiciste anoche. Atentamente, E. ¿Qué tal, eh? pues bueno, ya nos hiciste perder la inocencia elgariana, José Lo María, ni siento modo. mucho. Así es la vida, así es el ser humano. Hay que decir que esta variación final es una majestuosa variación y además aquí incorpora el órgano al final, José María, y si se escucha bien, sobre todo porque es más bien órgano reforzando las armonías y sonoridades bajas, graves, ¿no? O sea, es casi como una especie de pedal ahí, el órgano en su registro grave, pero que le da un punch, vamos a decirlo, tremendo a esa conclusión, pues, majestuosa de estas magníficas variaciones Enigma, que por cierto, hace poco en Twitter, un, un amigo inglés que le gusta mucho hacer estos polls musicales, confrontó a las variaciones Enigma contra los planetas de Holst, de que cuál de estas dos obras prefería más, y el público marcó un 60% los planetas y un 30% las variaciones Enigma. La verdad a mí me parece difícil. Yo seleccioné los planetas, pero por otro lado me puse a pensar que esta es verdaderamente una obra magnífica, ¿no? Y que curiosamente yo también la descubrí en la niñez. Y ahora que pasemos un poco a las grabaciones, revelamos un poco más esta cuestión, pero no sé si quiera redondear algo más sobre la obra particularmente. Pues lo has dicho muy bien, y la parte que se escucha el órgano, sobre todo en los últimos compases, en toda su sonoridad, en toda su majestad del órgano cuando se hace con este instrumento, redondea la obra de una forma verdaderamente espectacular. A mí honestamente, si me hubiera visto pues esta encuesta, yo también hubiera. Es que es muy difícil. Las dos obras, Los planetas y las variaciones Enigma, son dos grandes obras, ¿no? Yo no me puedo, no me puedo ir por una sola. Las dos tienen un espacio importante, sobre todo en mi gusto personal. Y bueno, tú la descubriste en la niñez, pero curiosamente yo la descubrí tarde. No, la descubrí hasta la adolescencia. En realidad, yo quizá escuché primero Los planetas, escuché primero Vaughan Williams, escuché primero, siendo casi en el tránsito a la adolescencia, primero escuché la primera sinfonía de Walton, que las variaciones Enigma de Elgar, pero bueno, cuando las descubrí con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, me pareció algo fantástico y corrí a comprar pues mi primer disco, que en realidad no tengo muchas grabaciones, sí tengo, bueno, ya con el arte de las grabaciones no físicas en digital, ya tengo varias en mi haber, pero mi primer grabación de las variaciones Enigma es célebre por muchas razones y ahorita voy a decir cuáles. Leonard Bernstein y la Sinfónica de la BBC, que es célebre porque es el Nimrod más lento que se ha grabado. Y de hecho, por ahí los curiosos podrán ver un video en YouTube en el cual está ensayando Bernstein para este concierto. De hecho, también está el Nimrod del concierto y del cual después hicieron esta grabación. No es grabación de concierto, es grabación de estudio. Pero en el ensayo, el trompetista de la Sinfónica de la BBC se empieza a pelear con Bernstein porque dice que es imposible tocar a esa velocidad tan lenta. Entonces, y se hacen de palabras, se ve en el video perfectamente bien. Luego se ve el concierto en Festival Hall en Londres y es un Nimrod, sí, con mucho sentido,
pero es muy lento, es lento, lento, lento hasta decir basta. No sé en las demás de grabaciones cuánto durará, pero aquí dura 6 minutos. Generalmente Muchísimo. dura 4, Sí, ¿no? aquí de las que tengo, hay una que dura 3:50, por ejemplo. Ujú. O sea, es casi el Otra, doble. sí, casi el doble. Otro Nimrod dura 3:50 también. Otra dura 5 y que me parece bellamente expansiva, pero aún y esa expansiva de 5 se va a 6. Así que, pues te puedes imaginar lo que significa esta cuestión, ¿verdad? Sí, y esta grabación de Bernstein es del año 1982, y aunque bueno, pues a Bernstein ya nada más le quedaban 8 años más de vida, después de esto, la Sinfónica de la BBC jamás lo volvió a invitar. Jamás. La Sinfónica de Londres sí fue de hecho, uno de sus últimos discos, lo sabemos bien, fue, eso sí, de hecho, bueno, el video sí salió del concierto y el disco es de una versión grabada en Abbey Road, en los estudios, es Candide, del propio Bernstein con la Sinfónica de Londres. Pero la Sinfónica de la BBC, debut y despedida, nada más por el Nimrod que lo quiso hacer malerianísimo y como que nomás no le salió. De hecho, cuando yo conocí al que fue en algún momento secretario de Bernstein, Philip Ramey, en su casa en Nueva York, él me decía que cuando llegó su grabación, le llegó a Bernstein su grabación de Tristán e Isolda en Philips, le dijo a Philip, ay, vamos a escuchar mi Tristán. Y le dijo Philip, tengo muchas otras cosas que hacer, no quiero oír Tristán al doble de lo que en realidad dura, con permiso, ya me voy. Y sí, decía Philip Ramey que tenía esta obsesión por hacer de repente las cosas lentas, 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 pero en algunos casos funciona. A mucha gente le gusta, me gusta este Nimrod tan lento, pero ya me imagino a los pobres alientos soportando esta lentitud, pues no. ¿Qué tienes por ahí tú, Ricardo? Tengo una grabación maravillosa, porque también hay que decir que afortunadamente las variaciones en Enigma han sido tomadas por muchos directores, no nada más los ingleses, y entonces hay versiones extraordinarias. La primera versión que yo escuché, no que tuve yo, sino más bien la escuché en un disco LP de la Deutsche Grammophon, es precisamente esta. Es las variaciones Enigma con la Orquesta Sinfónica de Londres y Eugen Jochum. Es una versión fenomenal de los 70s, bellísima. La he estado escuchando ahora recientemente para este podcast y realmente se avienta un Nimrod apasionado de 5 minutos que me parece que ya era largo, ¿no? No largo a la Bernstein, pero lo interesante con Jochum siempre es esa ductilidad, o sea, nos da la vitalidad y cuando de pronto reposa logra unos legatos de la orquesta magníficos. Por este tiempo él era director titular de la Sinfónica de Londres, era codirector, si mal no recuerdo. Y pues este es un disco maravilloso de un gran maestro del repertorio alemán tomando una obra inglesa y dando realmente una versión de primera línea. Lo puedo imaginar, sobre todo por las grandes grabaciones que nos dejó Jochum con la Filarmónica de Londres. Por ejemplo, las Sinfonías Londres de Haydn es una colección verdaderamente estupenda. Y de lo poco que yo tengo, bueno, me gustaría decir que me lo encontré en un Tower Records en Nueva York, en el famoso Tower Records de Soho, en Nueva York, donde había muchos cut-offs, como se le llamaban estos discos que le cortaban aquí porque tenían algún defecto, estaba mal engrapado el librito o así, y los vendían a $2, $3 o unos centavos, o sea, los vendían de rebaja, y que me encuentro claro, yo cuando iba a esa sucursal de Tower Records, me la pasaba horas revisando de uno en uno a ver qué encontraba. Y mi sorpresa fue que me encontré a la Sinfónica de Londres con otro que precisamente no es inglés, es mexicano, es Eduardo Mata, en esta grabación con una Qué portada bien. verdaderamente muy feíta, pero tiene también la séptima sinfonía de Dvorak y es una grabación bien interesante de lo que hizo Mata,
Muy pocos conocen esta grabación, no lo sé por qué. Creo que sí está disponible en las plataformas, pero les voy a decir un secreto. Un día me puse a oírla con mucho detenimiento y me di cuenta de que tiene un gravísimo error. Y nadie se dio cuenta más que el Chema. Yo creo que si tú la escuchas, Ricardo, también te vas a dar cuenta. Se oye una estación de radio de fondo, se oye a la BBC de fondo, en serio. Qué barbaridad. Y toda la grabación, se oye la transmisión de las noticias de no sé qué, que no sé, This is BBC, ¿cómo es posible que además hayan mandado a imprenta? O sea, que el productor no estaba oyendo, que Mata no se sentó a oír con el productor con audífonos lo que estaba pasando, que se les metió por ahí la transmisión de radio, pues tache, pero pues es un gran documento porque es con este gran director mexicano, con Eduardo Mata, y sí se puede conseguir, es en la firma Vox, está en las plataformas, me parece. Óiganlo con audífonos e inmediatamente se van a dar cuenta del error. Un par de grabaciones más de esta maravillosa obra. Esta que sí fue mi primera versión que yo tuve, la tuve en cassette y luego cuando hubo oportunidad ya la encontré afortunadamente en esta serie que se llamaba Weekend Classics de la DECA, es con la Sinfónica de Londres también y Pierre Monteux. Imagínense el gran director francés haciendo unas maravillosas variaciones Enigma en sus últimos años, donde por cierto también era titular de esta magnífica orquesta. Y la Ujú. otra, bueno, pues otro de los directores que tendrían que ser de rigor en Elgar, que es nada menos que Adrian Boult. Y precisamente la última versión que hizo de las variaciones Enigma, que esta ya es de 1971, no, 71. Y es una versión fenomenal, ¿eh? O sea, Bolt, octogenario, aún logra sacar también una vitalidad en los momentos, vamos a decir, vivaces de la obra. Y por otro lado, nunca tampoco abusa de los momentos largos de estas variaciones, lo cual nos da por resultado una obra de gran integridad estructural y en donde no sentimos como que están desarticuladas las variaciones. Creo que ese es otro de los puntos fundamentales de esta obra, José María, que está hecha para ser interpretada de una sola corrida y en donde no percibamos pues, espacios o silencios entre cada uno de los movimientos. Obviamente Bolt era un excelente director del repertorio inglés. Y bueno, pues como tú dices, hay muchas otras. Aquí yo tengo a la mano esta que no es precisamente una de mis favoritas, pero bueno, sí tengo que reconocer que me regalaron el disco. Es con Vernon Handley, que sí es tu favorito, con la Filarmónica Real de Liverpool. Está en EMI, que ahora es Warner, y está muy bien, o sea, está muy correcta. Y sí me gustaría decir que por ahí tengo en digital con la Filarmónica de Londres también y Scholti dirigiendo unas variaciones Enigma muy espectaculares, con gran fuerza, con gran determinación y personalidad. Me gusta mucho la grabación de Scholti en Decca. Y por favor, huyan como si fuera la lepra de la Filarmonía con Giuseppe Sinopoli. Por favor, se los Uf. ruego. No, no lo oigan, se los ruego, por favor. No lo oigan porque, digo, Sinopoli era un gran director, sí, pero de repente tenía unas maneritas que, híjole, su primera sinfonía de Elgar es para dormirse una buena siesta, honestamente. Como otras cosas, de Scriabin, que grabó también con la Filarmónica de Nueva York, es para irse a dormir. Entonces, yo no sé cómo estuvo tanto tiempo al frente de la Filarmonía de Londres. Muchos músicos sí han revelado que, bueno, pues tenemos contrato con Deutsche Grammophon, bueno, pues, pero que también en los ensayos era un poquito insoportable, así que bueno, en paz descanse el maestro Sinopoli, pero no, 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 no. Hay muchas otras grabaciones mejores, como la Sinfónica de Londres y Colin Davis, que pueden buscar. Yo aquí tengo en digital a uno de mis directores favoritos del presente, que es Vasily Petrenko, actual director de la Royal Philharmonic. Esa grabación es con la Filarmónica Real de Liverpool. Y también aquí tengo una que salió en Teldec, dentro de su línea inglesa,
línea británica se llamaba, que es con Sir Andrew Davis y con la Sinfónica de la BBC, una contraparte a la grabación de Bernstein, muy interesante. Y esas son, también la tengo aquí con una grabación que, bueno, pues sí hay que darle su crédito. No, este señor David Horowitz, que está peleado con Sir Mark Elder, que dice que es una porquería. Y me he dado cuenta que ese señor Horowitz tiene muchos enojos personales con ciertos músicos y habla mal de ellos en sus grabaciones cuando son buenas grabaciones. Es con la orquesta Hale y Sir Mark Elder, es buena grabación de las variaciones Enigma, pero hay para aventar para arriba, Hay, Ricardo, hay hay muchísimas. otra versión que también conozco que es en Deutsche Grammophon con la Royal Philharmonic Orchestra y Norman del Mar. Es Uh también -huh, muy buena versión. Esa versión de la Deutsche Grammophon me parece que son versiones como de los 70s también. Y nos da una lectura también inglesa muy bien grabada, con las texturas orquestales pues muy nítidas, incluyendo la parte de órgano al final, que también vale mucho la pena el poderla experimentar. Entonces, pues son unas muy buenas variaciones Enigma que traen también una muy buena versión de las 5 marchas de pompa y ceremonia. Ahora sí uh -huh. la dije bien. Así que, pues bueno, mucho que escuchar. Hay muchas otras obras. Es una obra que se ha grabado muchísimo. Es una de las cumbres, sin lugar a duda, de la música inglesa. Y pues bueno, esperemos que a nuestras amigas y amigos les haya gustado esta introducción, José María. Espero que sí. Mira, aquí me acabo de encontrar una que sí había escuchado en alguna ocasión. Habrá que recuperar a ver cómo la hace. Seguramente la toma un tempo endemoniado, que es John Elliott Gardiner con la Filarmónica de Viena, que además la Filarmónica de Viena no tiene una muy gran tradición haciendo música inglesa. Así que, bueno, está en Deutsche Grammophon, también me la voy a echar si el público la quieren oír. Pero nada más para salir, si las variaciones de Enigma nos alimenta el morbo, querido Ricardo, pues oigan la de Mata para ver si qué estación es la que está ahí en el fondo, ¿no? Y si a lo mejor yo no tengo una estación de radio aquí y estoy oyendo un error, de que existe, existe. Pues muy bien, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Gracias, José María. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigos. Y pues nos vemos y escuchamos en la próxima. Síganos dejando comentarios y motiven también a otras amigas o amigos que les puedan gustar estos podcasts semanales. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana con más de la mejor música.